¿Cómo está, doctor Alonso Segura? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo, gracias por la llamada. Qué gusto. En principio, ayer conversábamos aquí en Pulso Informativo con el tributarista José Verona y nos decía o nos contaba lo que efectivamente el viernes ya había dicho en plena interpelación la ministra de Economía, y que la verdad es que muchos peruanos no lo terminaban todavía de entender, que Reactiva Perú se está haciendo con dinero de la banca. Lógicamente que hay una garantía de parte del Estado de que si en 3 meses, no se está recuperando los dineros prestados, el Estado tiene que responder por ello. Sin embargo, al mismo tiempo entiendo, doctor, se supone que cuando se entrega un préstamo a una determinada empresa, ya sea grandota, micro o pequeña, tienen que firmar por supuesto, los principales accionistas como una suerte de aval. A ver, cuéntenos el tema este de Reactiva Perú, por favor. Sí, el préstamo es una facilidad de crédito que propuso en realidad el Banco Central justamente para evitar que se produzca lo que llamamos rompimiento de la cadena de pagos, ¿no? Ante la imposibilidad de las empresas de poder operar por la cuarentena y no poder obviamente vender una gran mayoría de ellas, generar ingresos que tuvieran un salvavidas con una línea de crédito. El tema es, el Banco Central hace esto, se llaman operaciones de recompra, que son inyecciones de liquidez de las entidades financieras, pero usualmente es por operaciones de buena calificación crediticia que están vigentes. Acá lo que se quiere era operaciones nuevas y evidentemente hay un riesgo en algunos casos de quiebra, pues no sabemos qué tan importante puede ser. Ahí es donde entra el Estado con una garantía soberana, y dependiendo del tamaño de la operación, del tamaño del deudor, que va desde el 98%, es decir, garantiza 98 cada 100 soles que te prestan, hasta para empresas más grandes baja gradualmente hasta 80 de 100. Eso es, la crítica del Congreso es, yo he tenido críticas a cómo desplegaron el programa, pero las críticas del Congreso van en una dirección que es equivocada, es infundada, es por qué le prestaron a empresas grandes. Y el hecho es que el rompimiento de cadena de pago se puede dar por todo tamaño de empresas. Ahí pareciera que el Congreso piensa pues que empresas medianas o empresas grandes pueden subsistir cuando se les impide operar simplemente pues de su propio capital, y eso no ocurre en ningún lugar del mundo. De hecho, facilidades de este tipo se han implementado en muchos otros países. No es que Perú descubrió la pólvora, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto a si va a tener un costo fiscal, un costo al Estado, digamos, con todos los peruanos, ahora no, y ahí es correcto lo que señala la ministra. Estos son recursos de la banca es la que presta con liquidez que inyecta el Banco Central. En el caso de cumplimiento, en esa situación sí el Estado va a correr con una parte mayoritaria de la pérdida. Lo que no sabemos es cuál va a ser esa proporción de los 60.000 millones de la facilidad que tiene planeado. Si será pues 2%, si será 5%, si será 10%, lo que fuere, ¿no? Eso va a depender de muchos factores, ¿no? Costo fiscal hoy día no tiene, presumiblemente en el futuro va a haber costo fiscal. Digamos, cuando le prestas a cientos de miles de empresas es imposible que ninguna incumpla, pero no podemos saber la magnitud, pero es una facilidad necesaria. Entonces, interpelar o pretender censurar a la ministra por un esquema que permita que la cadena de pago siga funcionando es absurdo, ¿no? Que pudo hacerse mejor Reactiva Perú, ciertamente se pudo hacer ajustes, etc. En la Reactiva 2 se han implementado algunos, pero no amerita pues una intención de censura, ¿no? A partir de eso, entonces, ¿le parece a usted injusto que el Congreso y también otros sectores de la opinión pública hayan sostenido que Reactiva Perú es solamente para los grandotes y no precisamente para la gente de la micro y pequeña empresa que lo necesita? Reactiva Perú, efectivamente, la mayor parte de los fondos han sido canalizados a empresas medianas y grandes, en volumen de recursos, no en número de prestas, porque el número de empresas es más para micro porque son más chiquitos los desembolsos. Pero esto, ahí sí hubo algo que se pudo hacer, creo, mejor. Algunos señalamos que había algunos, se puede hacer
mejoras en el diseño del programa, pero fueron renuentes a hacerlos hasta Reactiva 2, digamos, y algunas ni siquiera se han implementado ahí. Pero también eso responde en parte a la naturaleza de la calificación crediticia en nuestro sistema. Las entidades financieras van a prestarle a aquellos con los que tienen más relaciones crediticias, y esas son, en el caso de la banca, empresas grandes, empresas medianas, y un segmento más formal de la pequeña, de repente, ¿no? El sistema microfinanciero, sin embargo, es el que tiene más llegada con la micro. Ahí hay otra facilidad que se llama FAMIP, pero creo que hay que prestar atención a cómo se fortalece el sistema microfinanciero para que haya mayor llegada a la micro, ¿no? Pero digamos, uno no puede tampoco, si bien es cierto, como te dije, se pudo hacer algunos ajustes antes, creo que igual es pretender un imposible que el crédito se canalice mayoritariamente o casi exclusivamente a la micro, porque no tiene esa relación crediticia con lo financiero, ¿no? Eso no se resuelve de la noche a la mañana. De acuerdo, totalmente. Antes de preguntarle sobre el tema económico global, digamos, de nuestro país, yo quería una impresión suya sobre qué le ha parecido las respuestas que ha dado la ministra, ya en general, la ministra de Economía ante el Pleno en el marco de esta interpelación. Mira, yo creo que para empezar las respuestas dependen también un poco de las preguntas, ¿no? Y varias de las preguntas, o la mayoría de las preguntas que han formulado en la interpelación eran, uno, repetitivas, y dos, en realidad iban a temas que no ameritan una interpelación o una censura. Entonces, en ese sentido, de alguna manera era relativamente sencillo responderlas, ¿no? El tema es que escuchen, que es otra cosa, porque muchas veces, lamentablemente, en el Congreso hay congresistas que no escuchan argumentos, ¿no? Si queremos ser justos, también creo que el gobierno sigue sin reconocer, y la ministra de la interpelación nuevamente sigue sin reconocer, que la situación económica es compleja y se ha puesto más compleja por acciones y omisiones del propio gobierno, ¿de acuerdo? Y ahí me parece que de alguna manera es un diálogo de sordos, unos que preguntan cosas y atribuyen responsabilidades que no solamente corresponden, y otros que responden como si estuviéramos pues en una situación muy buena en el Perú comparado con el resto del mundo, y no es así. La recesión en Perú se anticipa a todas las personas independientes, que es una de las más grandes del mundo, las más severas, las pérdidas de empleo, incremento de desigualdad, etc. O sea, en general el impacto ha sido más significativo que en otros países, lo cual en principio no debió ocurrir. O sea, sí ha habido errores en respuesta en general de las políticas públicas, sanitarias, económicas, etc., ¿no? Entonces es como un diálogo de sordos. Ahora, la pregunta es si eso corresponde sobre la base de los argumentos que quiere usar el Congreso para censurarla. En mi opinión, no. Creo que no están entendiendo dónde están en realidad los errores, ¿no? Y entonces tenemos una interpelación que entra en temas que la verdad no se justifican, basados en ideología en muchos casos, agendas probablemente, no sé cómo llamarles, pero cosas que probablemente no se dicen. En realidad, muchas de las críticas del Congreso a la gestión económica del gobierno viene por oponerse a proyectos del legislativo en los que corresponde pues observar y oponerse, como los retiros de fondos de ONP, suspensión de contratos, retiro de fondos de AFP, y puedo seguir retirando mucho más, congelamiento de deudas, etcétera, lo que generarían mucho daño y muchas distorsiones. Entonces, en realidad, de nuevo, el Congreso no está, si bien tiene la facultad constitucional de interpelar, en mi opinión no lo hace por las razones correctas, ¿no? Y el Ejecutivo también pinta un escenario en el cual estamos en una situación casi de maravilla, ¿no? Donde el gobierno ha hecho literalmente maravillas, y tampoco es así, ¿no? Ciertamente deja mucho que ser la respuesta. Muy bien, el economista Juan José Martans ha dicho más palabras menos, que el decrecimiento del Perú va casi de la mano con las realidades de otros países del mundo que tienen cierta o mucha importancia. O sea, el decrecimiento es muy parecido, el porcentaje, y que más bien el 2021 ya el Perú despegaría, y cita incluso a varios organismos internacionales que hablan o coinciden en lo mismo respecto de que creceríamos entre 5 y 6%. Bueno, eso es lo que dice Juan José Martans. Yo quiero su opinión, por favor, sobre la situación este año
2020 y lo que nos puede pasar a los peruanos el 2021 desde el punto de vista económico? Sí, bueno, a ver, lo primero es que todavía estamos estamos en medio de la tormenta, digamos, ¿no? Entonces es difícil tener claro al final cuál va a ser el impacto en los distintos países, ¿de acuerdo? Es decir, un país que hoy día pareciera que ya está saliendo, de repente le viene una segunda ola, tiene que retrotraer actividades económicas nuevamente, cerrarlas y termina con una recesión muy severa, ¿no? Y de repente un país que estaba yéndole no muy bien, a partir de ahora ya de alguna manera puede reanudar actividades razonablemente bien y al final tiene una segunda mitad del año, digamos, o un cierre de año, un buen inicio en 2021. Entonces, en ese sentido, digamos, es difícil actuar con una bola de cristal, pero sobre la base de las proyecciones independientes, multilaterales que hay hoy día, en realidad mi lectura es diferente y eso lo pueden notar con cifras. Perú está proyectado a tener una de las peores contracciones económicas en todo el mundo. Estas son las proyecciones del Fondo Monetario, Banco Mundial, en América Latina de CEPAL. Esas son las cifras. Perú es los peores, ¿ok? Es que es comparable con otros. Uno. Dos, aún con una recuperación, parte de lo que rebobinemos el reloj hace 6 meses y lo que se decía es Perú va a tener una de las contracciones económicas más pequeñas porque tiene una espalda fiscal y monetaria para poder mitigar esto. La espalda, pero no se usó bien, ¿de acuerdo? Entonces, hoy día ya vamos a tener una de las peores contracciones, ¿de acuerdo? No comparable, no de las peores, ¿ok? Entonces, ahora el argumento es las mayores recuperaciones. ¿Puede ser? Sí. Puede no ser. De hecho, estadísticamente, cuanto más te caes, es más fácil rebotar. Pero lo que muestran las proyecciones independientes y multilaterales es que al cierre de 2021, la brecha acumulada PBI, o sea, la caída acumulada al cierre de 2021 del Perú es sustancialmente mayor que el promedio de América Latina, por ejemplo. Eso es lo que proyectan, ¿de acuerdo? Pueden estar en lo correcto, pueden no estar en lo correcto, lo veremos. Pero Perú, como uno de los países, no digo ahora, al cierre de 2021, ¿okay? Lo proyectan como uno de los países que igual sigue con una de las peores caídas acumuladas. Muy bien. Caída muy severa, recuperación un poco más rápida de repente, pero acumulado, más caída. Entonces, yo creo que hay que leer los datos con objetividad. Pueden cambiar, ciertamente pueden cambiar la dinámica. Estamos a mitad de partido, digamos. No sabemos cómo va a terminar el partido, pero hoy día, digamos, las proyecciones independientes sobre Perú lo dejan muy mal parado, ¿no? Y creo que eso hay que reconocerlo y no hay que tratar de dar una mirada distinta, ¿no? Hay que, si uno discrepa, decir yo creo que va a ser diferente, pero no, digamos, decir que las cifras no dicen lo que dicen. Muy bien. Para terminar, una pregunta de repente doméstica, pero necesaria, no en base a una bola de cristal, porque usted no la tiene, pero sí en base a su análisis. Justamente antes de empezar la entrevista yo hablaba de cómo los trabajadores, los empleados, empleadas de casinos y tragamonedas han ido hasta el Ministerio de la Producción, hasta el frontis, digamos, reclamando que por favor se reabran estos porque necesitan trabajar. Y por otro lado, hay presión para que el gobierno decida reabrir los vuelos internacionales. Respecto de estos dos rubros, ¿cuál es su posición, doctor? Sí, mira, con respecto a casinos y tragamonedas, en realidad hay que tener cuidado. A ver, yo creo que las estrategias del gobierno en general sanitarias en una reapertura no han sido, digamos, las adecuadas. Dicho esto, la reapertura tiene que responder a normas generales de distanciamiento social, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de los casinos y tragamonedas, no he visto el caso específico, pero digamos debería ir en línea con otros establecimientos que atienden al público, ¿no? Restaurantes, etcétera, ¿no? De restricciones de aforos, digamos, protocolos sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? No necesariamente discriminar porque es una actividad de juego, digamos, ¿no? Pero ciertamente con control de aforo. Nadie puede estar en un casino, puede estar inocente. Y eso es algo que tendrá que verse, ¿no? Con respecto a los vuelos internacionales, en realidad ya los países están comenzando a abrir y de hecho el Perú
aunque ya están finalmente cayendo los números de contagios, de fallecidos, afortunadamente, no sabemos qué puede pararnos el futuro, pero finalmente están cayendo. El Perú ha tenido uno de los peores impactos sanitarios del mundo. Es decir, en realidad el mayor riesgo no es que venga el virus de otro lado, es que nosotros lo exportemos. O sea, ese es el mayor riesgo si nos guiamos por cifras, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que con los protocolos adecuados y teniendo en consideración los destinos, obviamente en este momento que está explotando en la India no quieres abrir un vuelo con la India, por darte un ejemplo. Pero sí yo creo que ya condiciones como para de manera restringida, pero ir reabriendo frecuencias, ¿no? Sigue habiendo peruanos varados en el exterior, sigue habiendo necesidad de realizar, no te digo oportunismo, pero viajes por actividades económicas, por trabajo. Entonces, con las precauciones del caso, yo creo que ya hay mejores condiciones como para pensar en una apertura, ¿no? Nuevamente, selectiva, pero ya hay condiciones. Doctor Segura, ha sido muy amable. Ahora, la última palabra tienen evidentemente autoridades sanitarias, ¿no? Sí. Así es. Ha sido muy amable, doctor Segura, y ha sido un honor conversar con usted. Muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias. Muy amable ha sido el economista Alonso Segura, en su momento ministro de Economía en el gobierno de Ollanta Humala.